Estoy convencido de que el retorno del país a sí mismo no puede ser sino a través de su conciencia. Conocido como el número uno de la televisión venezolana, su carrera asentó una base y modelo para hacer televisiones en las futuras generaciones. Su voz, su carisma y su creatividad como productor atraparon a la audiencia venezolana, que admiró su ética y trabajo. Su amor por el país lo llevó a querer transformarlo más allá de lo que hacía por las pantallas y se lanzó como candidato a las elecciones presidenciales. Pero una muerte inesperada en una avioneta arrebató a la nación llanera de una posible edad dorada de prosperidad económica y crecimiento cultural. Dicha pérdida es lamentada hasta el presente. En el video de hoy te contaremos la vida y las últimas horas del número uno Renny Ottolina. Su nombre completo era Reinaldo José Ottolina Pinto. Nació el 11 de noviembre de 1928 en Tanaguarena, actual estado Vargas, y fue hijo de un emigrante italiano llamado Francisco Ottolina y la venezolana Ana Mercedes Pinto. A los pocos meses de su nacimiento, Renny quedó huérfano de madre y el niño quedó al cuidado de su abuela paterna. Con 6 años de edad, se mudó a Caracas, donde estudió en el Colegio La Salle. Luego, estudió en el internado del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, el Liceo San José de los Teques y el Liceo Andrés Bello. Tuvo por compañero de estudio al cantante Héctor Murga, al periodista y escritor Carlos Rangel y al músico y compositor Aníbal Abreu, quien años después sería el director musical de sus shows televisivos. La abuela de Renny era una apasionada radioescucha. Esto haría que Reinaldo, conocido después con el diminutivo Renny, obtuviera un gran interés por el arte de la comunicación social. En 1945, con 16 años de edad, incursionó en la radio justo después de recibir su certificado de locución el mismo año. Trabajó como locutor en la emisora Radio Caracas en la esquina de Pajaritos en Caracas y después trabajó en otras emisoras, siendo despedido en una de ellas porque no tenía las cualidades apropiadas según el director de esa radio. En 1953 fue el locutor que inició la era de la televisión venezolana al participar como presentador del programa inaugural de Televisión Nacional, primer canal de televisión en Venezuela. 2 años después es contratado por Radio Caracas Televisión, actualmente conocido como RCTV, dando inicio el 28 de febrero al programa matutino de variedades y entrevista Lo de Hoy. La capacidad de atrapar al público por parte de Renny era notable, que incluso la revista Life le dedicó un reportaje titulado Sabe hacer reír y ayuda a vender. 3 años después, RCTV logró darle un programa propio e independiente llamado El Show de Renny, donde estuvo unos 15 años aproximadamente. En 1959 viajó a los Estados Unidos para estudiar técnicas de producción de televisión. Más adelante estuvo en el proyecto de organizar el nuevo canal Venevisión, en el cual no solo quería ser el presentador saliendo al aire, sino también un socio accionista. Pero debido a que no hubo acuerdo con esto último, decidió regresar a Radio Caracas Televisión a su programa habitual. Sin embargo, después de tomarse un año sabático en 1966 para viajar por el mundo de vacaciones y para aprender nuevas técnicas, regresó para implementar lo aprendido. Para octubre de 1972, Ottolina marca un hito en la televisión venezolana al realizar el primer programa de televisión venezolano en color con la colaboración de la empresa cinematográfica Bolívar Films y la participación de artistas venezolanos como José Luis Rodríguez y Nora Suárez. Este programa fue llamado Churum Merú y fue realizado en el Salto Ángel. Cuando la carrera de Renny estaba en pleno apogeo mediático, sucedió algo que trajo una baja en su carrera. Hizo una entrevista en la que 2 candidatos presidenciales con opciones reales de ganar las elecciones fueron entrevistados en su programa. Sin embargo, su influencia era tal que las respuestas dadas por Carlos Andrés Pérez convencieron a la mayoría de votantes para que se decantasen por él. Esto, al parecer, no gustó a muchos políticos, quienes lo criticaron por su influencia, y tampoco agradó a los dueños de televisión debido a su poder mediático. Entonces, ese mismo año, los 3 canales privados de ese entonces, RCTV, Venevisión y BTV, decidieron reunirse para fraguar un acuerdo conocido como la Reunión de los 3 Apóstoles, en donde deciden eliminar la figura de productor independiente, obligando a quienes
ejercían esta función que para poder tener programas de televisión deberían formar parte de la nómina de esos canales, lo cual implicaba que los ingresos que obtenían los productores independientes, producto de sus ventas publicitarias, pasarían a ser netas para los canales. Por supuesto, Renny Ottolina rechazó formar parte de la nómina de algún canal privado porque perdería no solo una mayor cantidad de dinero, sino porque perdería su independencia creativa y la expresión de sus pensamientos de forma clara y libre, por lo cual no le fue renovado el contrato en el actual canal llamado Venezolana de Televisión y ninguna otra estación procuró hacerse de sus servicios, razón por la cual se emitió el 30 de diciembre de 1973 el último programa de la serie Renny Presenta y al día siguiente el último programa de la serie El Show de Renny, marcando el retiro forzado de la televisión del número 1. A principios de 1974, Venezolana de Televisión fue comprada por el Estado venezolano y se le ofreció a Ottolina el cargo de presidente de esa empresa, pero declinó el mismo cuando pidió tener independencia absoluta de las directrices dictadas por el ministro de Información y Turismo, pero le fue negada por el ministro y el presidente Pérez. No obstante, ese año logró un contrato con Venevisión, obteniendo lo que sería su último espacio en la televisión llamado El Planeta de Agua. Renny se convirtió en el principal crítico del gobierno de Carlos Andrés Pérez, al que llegó a tildar de ser incapaz de gobernar, pese a ser en otra época partidario de él. Por otra parte, las represalias por parte del gobierno no se hicieron esperar y el programa fue cancelado. Luego, en el año 1977, retomó su trabajo en la radio, pero duró unos 5 meses porque el programa fue sacado del aire. Ya en 1978, Renny anunció Venezuela Despierta, último espacio radial que conduciría desde los estudios de Radio Aeropuerto, programa que tendría hasta el momento de su muerte. El mismo año fundó el partido político Movimiento de Integridad Nacional y se lanzó como candidato a las elecciones presidenciales de 1978, pero sus planes cambiarían de rumbo ya que el 16 de marzo de ese mismo año, mientras viajaba a una reunión de empresas en Nueva Esparta, la avioneta Cessna 310 se estrelló en las inmediaciones del Pico Naiguatá. En la avioneta, además del propio Renny, viajaban junto a él su jefe de campaña y otras personas, donde todos fallecieron. Sin embargo, las autoridades tardaron una semana en localizar los cadáveres ya que se pensó que la avioneta había estrellado en el mar. Tras su muerte se convirtió en un personaje que enarboló el orgullo nacional y hasta el día de hoy es recordado como una de las figuras públicas más importantes de la televisión venezolana, apreciado por su carisma, creatividad y calidad de productor. Sus pensamientos de ciudadano ejemplar han tenido un notable impacto en la cultura contemporánea venezolana. Muchas de las visiones de Renny sobre el futuro de Venezuela han sido correctas. Es por ello que en la actualidad es recordado por una gran parte de la población venezolana como un hombre adelantado a su época. En reconocimiento a Renny, se decretó el 11 de diciembre de 1998 como el Día Nacional del Locutor, para reconocer a aquellos profesionales que, haciendo uso adecuado de su voz, tienen la ejemplar labor de dirigir los micrófonos con ética y veracidad. El pensamiento político de Renny se inspiró desde la base del nacionalismo y el pensamiento bolivariano que difundió mediáticamente. Por eso insistía en el deber de rescatar la figura de Simón Bolívar. Y hasta aquí la historia de Renny Ottolina. ¿Conocías su historia? ¿Crees que Venezuela hubiera prosperado si hubiese tenido a Renny como presidente? Déjanos tu opinión en los comentarios.